Hola, soy Matías Piña y en este BookTab estaremos hablando de La historia interminable de Michael Ende. Uno de los aspectos más importantes que tiene este libro, que lo hace tan increíble por decir, es que cuenta una doble historia. Por un lado cuenta la historia de Bastián, que es un niño normal, va al colegio, pero sufre de bullying, no le gusta el colegio y no tiene amigos. Entonces el colegio no le gusta para nada. Y la historia de Atreyu. Atreyu es un personaje ficticio que vive dentro de un libro y vive en el mundo de fantasía. Él es un piel verde y vive en este mundo de fantasía, que es un mundo fantástico donde viven miles y miles de especies. Durante la historia podemos ver cómo Bastián, camino al colegio, se encuentra en esta librería y roba un libro al señor Coriander, y es un libro como bastante raro, podríamos decir, y es un libro que se llama La historia interminable, que él siente que mientras lo está leyendo se está metiendo en la historia, y ahí hace que se genere esta doble historia de Bastián fuera del libro, leyendo el libro, que lo lee encerrado en el desván del colegio, y Atreyu, que está adentro del libro y nos cuenta la historia. Básicamente nos está leyendo el libro la mayor parte del tiempo. Debido a esta doble historia, en el libro, durante el libro, se ven claros dos ambientes. Uno es el desván del colegio, que es donde Bastián está leyendo el libro. Y dos es fantasía, que es donde Atreyu está tratando de lograr su misión de poder salvar fantasía, tratando de salvar a la reina, que era conocida como la emperatriz infantil. La historia en un principio gira mayoritariamente en torno a Atreyu y la misión que tiene de salvar fantasía, hasta que Bastián se va por decir, o sea, no por decir, Bastián se mete en este libro, se mete en esta historia y ayuda a terminar la misión de Atreyu de salvar a la emperatriz, y después cuenta cómo es la vida de Bastián en fantasía y los problemas a los que él se enfrenta, y finalmente cómo tiene básicamente él que, para poder escapar de fantasía, necesita escapar, está como atrapado. Mediante estos dos trayectos, que uno sería la historia de Atreyu tratando de salvar a la emperatriz, y luego cómo Bastián trata de, primero de quedarse en fantasía y después sabe que tiene que salir. Michael Ende, al crear este mundo ficticio de fantasía, hace que la historia sea muy interesante, ya que no solo uno se enfoca en Atreyu salvando o en Bastián, sino que se enfoca en los personajes. Los personajes son muy, muy interesantes. Debido a que esto es un mundo ficticio, hay una infinidad de personajes muy curiosos y que siempre van haciendo que la lectura sea como muy interesante. Aparecen gigantes, come roca, enanos, es una infinidad de personajes. Un ejemplo claro de este personaje vendría siendo el dragón mágico que acompaña a Atreyu durante toda su travesía, vendría siendo Fujur. Y este libro es muy interesante, ya que podemos ver cómo Bastián se va haciendo más cercano a los personajes y hasta que entra el libro, y luego la historia da un giro muy inesperado, ya que Bastián como que se encuentra en un lugar donde es feliz, donde mucho más feliz que la Tierra, y no quiere volver, pero se da cuenta que tiene que volver, necesita volver, y después da un giro inesperado y como que nos muestra los intentos de Bastián de salir, que también hace que la historia dé un giro y quede mucho más interesante. Como que uno piensa que ya que hay, Bastián como que lo logró, ya está feliz y todo, ¿qué va a hacer? Entonces la historia gira y es como hay una nueva misión, una nueva cuestión que hacer, entonces eso es muy, muy, muy interesante. Bueno, no sé si todos saben, pero este libro está dentro de la categoría, ¿cómo se llama?, de la literatura juvenil. Esto se da cuenta, se deja ver de bastantes formas durante el texto, ya que podríamos decir que lleva una escritura simple, también presenta una historia simple y presenta una historia integrante y muy llamativa. O sea, no es un texto complicado que nosotros muchas veces decimos un libro, las primeras 40 páginas, 80 páginas son muy fome. No, esta te trata de enganchar al tiro. Y sin tener ilustraciones, tiene, ¿cómo se llama? Tiene una forma de escribir bastante curiosa, que con verde y rojo, que no son ilustraciones, pero sí nos hacen mucho más llamativas a la hora de leerlo. O sea, como que nos invita más a leerlo, nos da más curiosidad.
La notable calidad de este libro ha hecho que sea llamado como el nuevo clásico de las novelas juveniles y comparado está a la misma altura que las grandes novelas de este género como el Harry Potter, El Mago de Oz, Matar a un Ruiseñor y los cuentos de los hermanos Grimm, que si bien no eran lectura juvenil, pasaron a ser las bases de este género. También lo podríamos comparar con libros menos influyentes, pero más nuevos, tales como la saga de Percy Jackson, perdón, Los Juegos del Hambre y Ciudades de Papel, que son libros menos influyentes en este género, pero más nuevos, que son tal vez más conocidos para el público. A la hora de recomendar este libro, yo creo que verdaderamente, o sea, personalmente yo disfruté este libro de comienzo a fin. Me lo leí muy rápido, lo encontré muy interesante. Y creo personalmente que los grandes libros de este género juvenil, más bien trascienden esa etiqueta. No es solo para un público juvenil. Yo diría básicamente que esto es para todo espectador. Si uno está buscando un libro interesante para leer, no es lectura complicada, pero si uno está buscando, esto es muy interesante. Pero es también especialmente bueno para gente que está empezando a leer, a un joven que quiere empezar a leer. Este es un libro fácil, interesante, no tiene mucha extensión, tiene páginas, pero no mucha. Y muy interesante para la gente más joven todavía que está tratando de hacer esa transición entre lectura más fácil a una lectura más complicada. Esto es como puede ser un libro de transición. Y en general este es un libro muy bueno, de lectura fácil y es bastante pegote, o sea, te quedas muy metido con la historia, por lo que creo que cualquiera podría leerlo y disfrutarlo igual que yo.